Michoacán, honestidad y trabajo. Hola, ¿cómo están a todo nuestro público de Academich? Les damos la más cordial bienvenida a la última sesión de este tema de proyectos de inversión. Esta sesión nos había comentado ya el maestro Salinas que va a ser más práctica. Ya vimos un poco de la teoría en estos 4 días anteriores. Hace ratito, antes de empezar, platicábamos justamente y lo retomamos al final nuevamente para que ustedes nos escriban, porque nos platicaba el maestro que esto que es los proyectos de inversión, pues se ven en mucho tiempo en una escuela. No tenemos una persona presencial que nos comentaba que se ve en un semestre en el tecnológico. Entonces sí sabemos que es demasiada información, pero el maestro Salinas nos decía que lo redujo a 40 horas. Entonces, en estas 40 horas, quiero invitarlos a todos para que en esta sesión lo piensen un poquito, nos dejen su mensajito en el correo electrónico de academich.mx@gmail.com y podamos armar un curso al menos de 40 horas para que nos certifique nuestro aliado estratégico, que es el ICATMI, y tenga validez oficial ante la SEP. Entonces, váyanlo pensando de todas maneras para que juntemos al menos 15 personas para que hagamos estas 40 horas del curso que ya tienen listo el maestro Salinas. Muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros y te dejamos el tiempo por. Gracias, muy amable. Bien, entonces el día de hoy es la última sesión. Vamos a revisar los formatos de proyecto de inversión de una corrida financiera y también me gustaría, si alcanzamos, lo vamos a hacer rápido, para mostrarles un formato también de proyectos sociales para organizaciones de la sociedad civil, en este caso asociaciones civiles, sociedad civil y demás, para que tengan la información y conozcan un poquito la diferencia entre un formato de proyecto de inversión y un formato para proyectos sociales, ¿no? Para procurar fondos, ya sean nacionales o internacionales. Para comenzar, vamos a revisar el proyecto de inversión. Durante toda la semana estuvimos revisando información general de nuestra idea de negocio, nuestro plan de trabajo. ¿En dónde vamos a concentrar toda esta información? ¿Para qué nos sirve? Seguramente hemos asistido a muchos cursos, muchas capacitaciones, talleres, pláticas y demás, pero finalmente toda esa información la vamos a concentrar en un formato que se llama proyecto de inversión. Es el que les voy a presentar ahorita y vamos a revisarlo en general, porque también me interesa al final mostrarles un ejemplo de un proyecto de inversión ya elaborado, y de manera que lo puedan conocer y el grado de detalle en que se trabaja, ¿no? Entonces, para empezar, pues se divide en varios apartados. El primer apartado es descripción de la empresa o nombre del proyecto o objetivos. Viene aquí la naturaleza de la empresa. Aquí comenzamos a detallar un poco en qué sector se va a ubicar nuestra idea de negocio o nuestro negocio que ya tenemos. Viene ahí generalmente 4 sectores: agroindustrial, industrial, comercio y servicios. Antecedentes de la empresa o proyecto. En este caso aquí hay que describir de manera general de dónde surgió la idea, dónde parte esta idea que tenemos de poner un negocio en caso de que seamos un emprendedor, en caso de que ya tenemos un negocio operando establecido. Aquí hay que poner también el antecedente, ¿no? De igual manera, experiencia del emprendedor, aquí se redacta en términos generales qué antecedentes o qué experiencia tenemos relacionado con el emprendimiento o con el hecho de poner un negocio, ¿no? La idea de negocio, aquí hay que ser muy claro, es decir, en pocas líneas poner cuál es la idea de negocio, ya sea si es elaboración y comercialización de un producto terminado, ¿no? O elaboración y preparación de pan, o elaboración y comercialización de cosméticos, por ejemplo, ¿no? Entonces, poner muy claro ahí la idea de negocio. ¿Por qué queremos poner un negocio? Aquí se redacta. Aquí vale la pena mencionar que en la redacción de un proyecto de inversión, durante toda la semana lo estuvimos comentando, y en este caso, en este formato, lo que se busca es detallar lo más que se pueda la idea de negocio. No hay que responderlo con un sí o un no, porque no son preguntas cerradas. Mientras más información se proporcione en un formato de proyecto de inversión, quien lo va a leer, quien nos va a
interesar en conocer nuestra idea de negocio, va a tener la mayor información posible, y esto, como comentábamos el día de ayer, pues puede ser instancias gubernamentales, puede ser algún banco o algún otra ente, ¿no?, que le interese conocer nuestro negocio. Entonces, mientras más información se tenga, hay que plasmarlo aquí y tendremos más éxito en el resultado que busquemos. En la visión, bien, hay que poner qué buscamos alcanzar en el corto, mediano y largo plazo. En la misión lo que se pone es qué vamos a hacer para poder lograr ese objetivo que nos estamos planteando en el corto y mediano plazo, ¿no? Entonces, esa es la diferencia entre visión y misión, para que también no se confundan. Normalmente siempre tenemos problemas un poquito técnicos en qué pongo en visión y qué pongo en misión, ¿no? Entonces, la visión es lo que queremos llegar a hacer o convertir nuestro negocio en el largo plazo, en el corto o mediano, y la misión, pues, qué acciones específicas vamos a llevar a cabo para poderlo lograr. En objetivos, aquí se ponen objetivos específicos. Se recomienda que sea igual muy específico, por ejemplo, el número de ventas de manera mensual, número de ventas de manera semanal, o a qué precio, y proyecciones también a corto, mediano y largo plazo, ¿no? Se especifica muy claro. Descripción del entorno, aquí es parte también, toda esta información que vamos a vaciar en estos formatos, ya lo comentamos durante la semana. Entonces aquí nada más es una recapitulación y se puede ver cómo nos va llevando de la mano y nos vamos profundizando en el desarrollo de nuestra idea de negocio, ¿no? En la descripción del entorno, aquí es donde comentábamos de la ubicación estratégica y todo lo que tiene que ver con la ubicación estratégica. Aquí viene ya paso por paso qué vamos a vaciar en cada, o qué vamos a llenar en cada uno de los apartados. Por ejemplo, en el apartado A viene cuáles son las principales tendencias macroeconómicas y financieras que repercuten en tu negocio, que te puede llegar a afectar. Cuáles son las principales variables sociales, políticas, ambientales, fitosanitarias, culturales y demás. Describir brevemente la atractividad de la industria o situación competitiva de esta, cómo se encuentra el sector donde opera o operará tu negocio, cuál es la tecnología actual que se utiliza en el sector y si su empresa utilizará tecnología de punta, novedosa, respecto a demás empresas del sector. Es decir, toda esta esto que nos pide el formato, ya conocemos la información, ya lo revisamos, ya sabemos, tenemos más o menos idea de cómo lo vamos a trabajar. En el siguiente apartado es análisis del producto y su mercado. Aquí también con este tema iniciamos sobre la demanda. En este caso viene en el apartado A sobre el producto, la visión general, descripción general y descripción y clara de los productos o servicios que vamos a ofrecer. Si por un lado tienes servicio o tienes producto, ¿no? Hay que separarlo, entonces hay que trabajarlo de manera independiente. Ya comentábamos qué características son las que vamos a considerar en caso que es producto o servicio, ¿no? En fortalezas y ventajas, aquí también se desarrolla cuáles son nuestros puntos fuertes, cuáles son los puntos débiles, y en este caso los puntos débiles pues lo tenemos que resolver en este momento, ¿no? Entonces es aterrizar lo más que se pueda la idea de negocio. También viene aquí un aspecto de centrarse en las ventajas competitivas, ¿no? Aquellos que hacen que tu producto o servicio pueda tener éxito. Lo comentamos el día de ayer sobre algunos elementos que hay que considerar para que tu negocio sea competitivo. En cuanto al apartado de cliente, se define quiénes son tus clientes potenciales. Aquí se desarrolla de manera específica las características de tus clientes, de qué edades son, si son población económicamente activa, son hombres, son mujeres. Todos esos elementos son los que se desarrollan en este apartado. El mismo formato nos va solicitando la información para poderla ir vaciando, ¿no? De igual manera, aquí se menciona uno o dos cuadros comparativos, por ejemplo, de puntos más fuertes de la competencia contra tu empresa, puntos débiles de igual de la competencia contra tu empresa, ¿no? Son elementos, les comentaba, que ya revisamos de alguna manera y que aquí nos va solicitando el mismo formato. En cuanto a estrategia de mercadotecnia, de igual manera, aquí es donde se trabaja el análisis FODA, en donde trabajamos un cuadrante en el que vemos cuáles son nuestras fortalezas, cuáles son nuestras debilidades, y es importante hacer este cuadrante de manera que podamos conocer perfectamente en dónde estamos parados, qué vamos a aportar en cuanto a la satisfacción de demanda en el mercado, y en función del resultado que tengamos, de la información que vaciemos en este apartado, podamos también resolver el tema de las debilidades, ¿no? O el tema de la demanda. En
En cuanto a política de producto, servicio, atención al cliente, de igual manera aquí se desarrolla toda esta parte de manera detallada. Cada uno de los apartados trae información específica que necesitamos para poderlo desarrollar. En cuanto a política de precios, de promociones y descuentos, eso también lo estábamos comentando el día de ayer. ¿Cuál es la diferencia entre de un descuento y cuál es y entre una promoción, ¿no? Para no confundir los conceptos. También se establece ahí como el último punto, política de postventa y seguimiento a clientes, ¿no? ¿Qué estrategias son las que se implementan en el negocio para darle seguimiento a los clientes? Algunas empresas buscan o solicitan información, por ejemplo, correo electrónico del cliente, o con las redes sociales, pues buscan que los clientes sigan a la página y de esa manera se pueden seguir enterando de las promociones que las empresas estén implementando de manera permanente, ¿no? Entonces es un esquema de seguimiento a los clientes de manera que lo tengamos cautivos por un mediano o largo plazo. En cuanto a plan de ventas, aquí también se desarrolla de manera detallada, es decir, una proyección de las ventas, de todas las estrategias que se va a implementar para poder incrementar nuestra venta, ¿no? Ya comentábamos también qué aspectos se deben de considerar. De políticas de crédito y de cobranza, es decir, si vamos a otorgar créditos, no vamos a otorgar créditos, si vamos a otorgar créditos, a qué plazo se los vamos a dar a los clientes, si es una semana, es 15 días, es un mes, qué porcentaje de nuestro producto estamos dispuestos y que no nos afecte a nuestra utilidad para poderlo autorizar como un crédito, ¿no? A corto, mediano o largo plazo. En cuanto a plan de operaciones del proyecto, esta es la parte técnica que habíamos comentado también, acerca de la distribución de los espacios, de la capacidad instalada y la capacidad utilizada de nuestro negocio, ¿no? De igual manera, aquí viene detallado qué información es el que le vamos a utilizar para poder llenar este formato. Ya en las sesiones anteriores comentábamos en términos generales cuáles son los aspectos a utilizar. En el apartado de recursos humanos, aquí lo comentábamos también ayer acerca de todo el personal, es decir, una vez que estemos diseñando nuestro negocio, estamos considerando también el organigrama de nuestro negocio, qué personal, qué áreas son las que se va a implementar y el perfil de cada uno del personal que vayamos a requerir, ¿no? El plan de recursos humanos, perfiles, criterios, etcétera, desde entrevista hasta la contratación. El siguiente apartado es el aspecto legal. Si vamos a constituirnos como una persona moral, como una persona física, cuáles son las licencias, todos los derechos, obligaciones y responsabilidades que vamos a tener ante las diversas instancias, permisos y licitaciones. Aquí entra todo el tema de registro de marca, de licencia de funcionamiento, códigos de barra, tabla nutrimental y demás, ¿no? En este apartado también se vacía todo eso. Cada uno de los apartados nos solicita la información que vayamos a requerir. En el punto número 9 es planes de lanzamiento. Aquí se inserta un cronograma de actividades para tener bien definido en qué semana exactamente vamos a abrir operaciones, ¿no? Desde el diseño del proyecto de inversión hasta la apertura de nuestro negocio. En el punto número 10, que es donde yo siempre he comentado que el proyecto de inversión se compone de dos apartados. El primer apartado es la parte teórica, donde se desarrolla toda la idea de negocio. Y en el punto número 10 es en donde le vamos a poner precio a toda la idea de negocio y vemos cómo resulta el negocio, ¿no? Yo quería preguntar. Sí. En el apartado número 9, donde pones con el plan. Sí. En ese apartado sería bueno, es que no sé si solamente sea para ese apartado, podríamos usarlo en general, lo que es el diagrama de Gantt. Sí. Puede ser en ese apartado, sí. Podemos utilizar como de manera general para todo el proyecto. Se puede utilizar de manera general para todo el proyecto, de hecho aquí es libre. Es parecido como la utilización del diagrama de flujo, ¿no? Hay 4 formas de poder presentar la estructura del negocio, la operación del negocio. De igual aquí podemos utilizar el diagrama de Gantt, como bien comentas, o un cronograma simple de actividades. No pasa nada. Aquí lo importante que sí debemos tomar en cuenta en el desarrollo de un proyecto de inversión es que seamos lo más completo posible y facilitar toda la información que tengamos del negocio o de nuestra idea de negocio, lo más detallado que se pueda.
Entonces, de manera que cualquier persona que lo llegue a leer o que le interese conocer nuestro negocio y que queramos una opinión, de manera que cuando lo revise, sepa exactamente a qué nos estamos refiriendo y qué es lo que queremos con nuestro negocio. Entonces, esa es una de las habilidades que se debe de tener para desarrollar un proyecto de inversión, en el que podemos plasmar de manera clara y precisa la idea que tenemos del negocio. Entonces, aquí se puede utilizar diferentes herramientas, no hay ningún problema, mientras elijamos la herramienta que más se nos acomode o que nos sintamos más cómodo, más práctico, pero que refleje la información que queramos, es suficiente, ¿no? Entonces aquí no nos ponemos tan exigentes en utilizar una herramienta o otra. Sí. Entonces, en el punto número 10 es plan financiero y evaluación del proyecto. Aquí se vacía toda la información de presupuestos, desde la operación, de ingresos, costo de producción, de administración, de venta, presupuesto de flujos de efectivo, estados financieros básicos, proyectos financieros y evaluación del proyecto. Vienen algunos indicadores, la TIR, la VAN, medición de costo-beneficio, análisis de punto de equilibrio, algunos escenarios. Toda esta parte no nos vamos a complicar la vida. Después de este formato, les voy a presentar el formato de Excel, en el que nos permite, llenando toda la información, nos va a arrojar toda esta información que nos piden en estos apartados, ¿no? Plan de inversión, necesidades financieras. Toda esta última parte, se supone que cuando llegamos a esta parte, ya tenemos desarrollado casi el 50% de nuestra idea de negocio, ¿no? Ya tenemos plasmado, redactado toda la información cualitativa de nuestro negocio. Ya cuando aterrizamos en esta parte, pues ya tenemos resuelto varias cosas, ya tenemos los precios, ya tenemos qué producto exactamente vamos a vender. Y nos trasladamos a un formato de Excel para poder llenarla, ¿no? Antes, el último paso es las conclusiones. Aquí se hace una descripción muy breve de los puntos débiles, fuertes, que se consideran en nuestro negocio, las amenazas, la oportunidad que tenemos, riesgos y la seguridad, ¿no? Los impactos que vamos a generar también en donde nos vamos a establecer. Entonces, en términos generales, este es un formato de proyecto de inversión. Se complementa con el otro formato que les vamos a mostrar enseguida, que es el formato de corrida financiera. Entonces, el formato teórico se complementa con este otro formato. Por eso les comentaba que no necesariamente tenemos que ser expertos en contabilidad o en finanzas para llenar este formato, ¿no? Este es un formato que lo diseñó el doctor Hugo Pedraza de la Universidad Michoacana. Inicia desde inversiones. Aquí vienen todos los apartados. Es un formato automatizado. Se recomienda llenar solamente la parte coloreada de amarillo. Y viene aquí ya los conceptos. Ya no necesitamos complicarnos también en el momento de estar llenando nuestro proyecto de inversión. Aquí ya viene clasificado los conceptos en cuanto a inversión fija, inversión diferida, capital trabajo y demás, ¿no? Entonces aquí viene ya los conceptos, viene terreno, construcciones, compra de edificios, maquinaria y equipo, subestación eléctrica, mobiliario y equipo de oficina, sistemas de cómputo y demás. Viene una lista de conceptos y vamos a llenar los espacios que corresponde a nuestra idea de negocio. Viene también el encabezado, si vamos a estar trabajando en la modalidad de persona moral con socios, vamos a solicitar un préstamo bancario, va a ser un apoyo del gobierno federal, va a ser un apoyo del gobierno estatal u otras inversiones, ¿no? Entonces, en función del apartado, vamos a llenar la columna que corresponda. Se llenan solamente los espacios amarillos, le vamos poniendo cantidades y finalmente el formato, como está automatizado, nos va arrojando los datos que corresponden a las siguientes páginas, ¿no? Y viene también las instrucciones. Por ejemplo, si es en crédito refaccionario, crédito de avío, viene en este apartado las instrucciones, cómo se tiene que llenar el formato, no es muy complicado. Una vez que hayamos llenado la parte de inversiones, viene la parte de financiamiento. Aquí automáticamente ya llenamos el primer apartado, si fue de qué nivel de gobierno o si fue con socios o fue un crédito bancario, ¿no? Aquí automáticamente ya va a aparecer lleno. En este apartado de ingresos se registra, viene proyectado a 5 años este formato. En este apartado se llena cada uno de los productos o servicios que vamos a ofrecer. Viene aquí en este apartado de productos, vamos a poner el nombre del producto. En este apartado ponemos las unidades que vamos a vender de manera anual
y el precio unitario, ¿no? ¿A qué precio lo vamos a vender? En cuanto a materiales, aquí también se llena el apartado, qué material se va a ocupar, qué unidad de medida tiene, costo por unidad de medida y el volumen que se va a requerir para producir lo que vamos a vender. En este apartado de envase, aquí viene también si vamos a ocupar embalaje o envases, aquí viene detallado, envase o empaque o embalaje, volumen de productos, capacidad del envase, necesidad de envase, costo unitario y nos arroja al total automático, ¿no? En este apartado llenamos presupuesto de mano de obra, pago de sueldos y salarios, nombre del puesto, número de trabajadores y el pago mensual y automáticamente se llena todo lo demás. Presupuesto de refacciones y mantenimiento, igual, si vamos a necesitar refacciones de maquinaria, refacciones de transporte, mantenimiento preventivo de maquinarias, mantenimiento operativo, correctivo, mantenimiento de transporte en caso de que así fuera, mantenimiento correctivo de transporte y en automático también nos va llenando todo lo demás. Vamos a ocupar, pagar servicios de energía eléctrica, agua, gasolina, diésel o gas. Y viene otros espacios, si hay que llenar otros espacios en función de nuestras necesidades, hay que llenarlo. Número de eventos anuales, por ejemplo, aquí si es energía eléctrica se paga bimestral, le ponemos aquí 2 y cuánto pagamos cada bimestre, ¿no? En depreciación y amortización, aquí se llena de manera automática el formato. En función de la información que le vayamos vaciando a este formato, se va actualizando, se va activando los formatos posteriores. Aquí se registra el presupuesto de gastos de administración y ventas. Por ejemplo, aquí se pone pago de sueldos al personal administrativo. En el anterior teníamos que llenar la parte de personal operativo, en este caso es administrativo. Gastos generales de administración, adicional a lo que ya comentamos. Si hay gastos adicionales, hay que ponerle aquí. En este apartado es donde se llena esa información, ¿no? En gastos de venta, aquí por ejemplo, si vamos a pagar publicidad, vamos a contratar servicios externos, vamos a imprimir folletos, volantes y demás, unidad de medida, gasto por unidad y cantidad requerida anual. Todo esto les comentaba, está proyectado a 5 años, que es el periodo promedio que se recomienda o que se sugiere de parte de diferentes instancias gubernamentales y también de instancias privadas, ¿no? Aquí, por ejemplo, si viene condiciones de inversión, si es la maquinaria y equipo o todo lo que estemos adquiriendo es nuevo o es de medio uso, ¿no? Aquí ahí vienen las instrucciones también para poderlas llenar. En cuanto a capital trabajo, por ejemplo, en esta parte lo que se busca es llenarlo. Si nosotros vamos a tener ingresos todos los meses del año, aquí viene proyectado a 12 meses, le ponemos un número 1. Y el mes que no vamos a tener venta, pues le ponemos un número 0, ¿no? Entonces ya se actualiza toda la información. En caja chica, aquí se le pone la cantidad de dinero que vamos a tener disponible todos los días para el tema de dar cambio, para el tema de que se requiera pagar a algún proveedor y demás. Aquí se registra y se llena todo el espacio. Viene el estado de resultados, que ya va a estar llenado de manera automática. El balance general también se va a llenar de manera automática. El flujo anual también ya va a estar llenado y finalmente vamos a aterrizar estos 2 indicadores que les comentaba en las sesiones anteriores. Vamos a ver el comportamiento del valor actual neto y el comportamiento del TIR. El comportamiento del TIR va del 1 al 100 y en la medida en que se acerca a 100 es más rentable el negocio, en la medida en que nos acercamos más a 0 es menos rentable el negocio. Y comentarles también que hay negocios que resultan en números negativos, ¿no? -2, -1, datos como ese, ¿no? Entonces ya sabremos la rentabilidad del negocio. En cuanto al valor actual neto, se refiere a que, por ejemplo, si quiero invertir 100,000 pesos al día de hoy a una cierta tasa de interés a 5 años, ¿cuánto vale mi dinero al día de hoy, no? Entonces, si vale 150,000, vale 200,000, ¿no? O el doble a una cierta tasa de interés. Esos son los 2 datos importantes en ese sentido. Ese es el formato de la corrida financiera. Entonces, una vez que hayamos llenado todo este formato, nos regresamos a la parte de teórica y cortamos y pegamos los cuadrantes del Excel en estos apartados, en el apartado que nos lo requiera. Y con eso terminamos nuestro proyecto de inversión elaborado. Lo estamos aquí platicando de manera muy rápida, sin embargo, sí lleva su tiempo, es un poquito tedioso. En la parte de llenar la corrida financiera, si ya tenemos toda la información disponible, sí se llena de manera rápida. Igual puede ser 3, 4 horas
pero ya teniendo toda la información disponible, tenemos ya el conocimiento general y muy completo de nuestra idea de negocio, ¿no? Esos son los dos formatos que se compone un proyecto de inversión, la parte teórica y la parte financiera. Me interesa ahora mostrarles un ejemplo de proyecto de inversión para que lo vean. Este es de un spa. Les voy a mostrar la parte teórica del proyecto. Es este. Van a decir que parece tesis, ¿no? Son más de 100 páginas. Es un spa. Por eso les comentaba que de lo que se trata en un proyecto de inversión es que proporcionemos la mayor información posible, ¿no? Lo más que se pueda para que quien le llegue a interesar conocer nuestra idea de negocio, pues tenga toda la información posible de nuestra idea de negocio. Este es el mismo índice del formato que les mostré en blanco. Sí. O sea, es muchísima información. ¿Quiénes tienen todo eso? Yo entiendo que todo eso es necesario, por ejemplo, en el caso de solicitar un crédito, pues. Pero si estoy viendo, no sé si estoy en lo correcto, un banco, por ejemplo, realmente lo que requiere que se demuestre es que hay capacidad de pago. Es decir, difícilmente un banco entra con alguien que es nuevo, ¿verdad? Entonces, no sé, entonces un banco en todo esto realmente no le da mucho sentido. Para un banco que pensaría yo, es mejor el estado financiero, mira que tengo capacidad de pago y con eso vale muchísimo más con bancos, ¿cierto? Sí, un proyecto de inversión, lo comentábamos en una de las sesiones, el interés de un tercero o de un intermediario en conocer tu negocio, tu idea de negocio, va a estar en función de tu necesidad. Por ejemplo, si necesitas abrir una sucursal, no tienes dinero y ocupas asociarte con alguien, ese alguien tiene el capital, pero no se va a aventar o no le va a apostar contigo a invertirle sin conocer tu idea de negocio. Es entonces para socios. Entonces necesitas están dispuestos a tener un riesgo. Exactamente, entonces necesitas mostrarle o presentarle tu proyecto de inversión para que conozcan y le midan riesgo. Si decide o no invertir, es por un lado para los socios. Para el tema de solicitar un apoyo en cualquiera de los 3 niveles de gobierno, normalmente cuando uno va a las ventanillas, ellos te facilitan un formato para que llenes un plan, ya sea un plan de negocio. Lo que comentábamos en la sesión es que este es un formato muy completo. En algunas instancias, ya sea de gubernamental o de banca privada, sí llegan a solicitar información del proyecto. En algunos casos solamente imprimen tus estados financieros o tus antecedentes de las operaciones, si ellos cuentan con los bancos, ellos ahí pueden ver tus movimientos. Pero en algunos casos, por ejemplo, como Nacional Financiera, que es un intermediario que está entre el banco y el empresario o el emprendedor, Nacional Financiera, para poder apalancarte o apoyarte para que accedas a un financiamiento, te va a solicitar información de tu negocio y te va a facilitar un formato en que tienes que llenar para poder satisfacer la necesidad y ver si eres apto o no, si tienes capacidad o no de pago. Entonces ellos son los que interceden. Otro de los interesados en conocer tu proyecto de inversión son tus socios. Si eres persona moral, estás integrado en un grupo de personas, tienes que presentar tu información de manera periódica. Entonces, lo que se hace una vez teniendo el primer programa de un proyecto de inversión es estarlo actualizando en función de las necesidades que tengas. Y cada mes, cada 6 meses, si ocupas franquiciar, por ejemplo, necesitas un proyecto de inversión. Lo que comentábamos aquí es que si eres emprendedor, tienes una idea brillante, pero no sabes si es rentable o no, en qué medida es rentable. Entonces ocupas hacer esto para reducir o minimizar el riesgo, ¿no? Otra de las cosas, si ya tienes el negocio establecido, ya estás operando, ocupas, por ejemplo, exportar. Necesitas hacer un diagnóstico muy completo, trabajar este tipo de formatos para que te ayude a conocer un poquito el mercado. Esto está pensado en el mercado local, en el mercado nacional. Para el tema de exportación se le agregan otros apartados, se consideran otros elementos en términos legales, en términos de obligatoriedad que tenemos que cumplir con las diferentes instancias para satisfacer la operación en el mercado. Entonces,
se agregan otros apartados, pero finalmente este es un formato que te va a permitir vaciar toda la idea de negocio, que lo vas a tener allí en el momento que alguien te pregunte o que esté interesado en tu negocio, que te quiere ayudar, que te quiere apoyar, tienes ahí disponible la información. Porque también lo que sucede es que cuando uno es empresario o vas empezando, quieres poner 3, 4 negocios, ¿no? Al mismo tiempo. O quieres vender una cantidad innumerable de productos y crees que sí eres capaz de hacerlo. Lo que hace un proyecto de inversión es que te delimita la idea. Entonces te va delimitando de manera que si tenías pensado vender 10 productos en tu negocio, seguramente no vas a terminar vendiendo 10, ¿no? Vas a terminar vendiendo 5 porque son los principales productos que te va a dejar mayor rentabilidad. Entonces se delimita y cuando le pones precio, te das cuenta de exactamente cuánto es tu necesidad de inversión también, ¿no? Comentábamos en la primera sesión que normalmente sucede que quieres poner un negocio, tienes 100,000 pesos en la bolsa y crees que con eso puedes poner un abarrotes, por ejemplo. Si no haces esto, probablemente 100,000 pesos no te va a alcanzar, ¿no? Y te das cuenta que vas a ocupar más de 100,000. Entonces ahí tomas la decisión, o pides prestado al resto que te hace falta, te esperas a juntar el resto, no lo pones o buscas un socio. Entonces tomas decisiones, pero en función de la información que tienes disponible, de información precisa, y o te esperas o no pones el negocio, ¿no? Para no endrogarte. Entonces son decisiones que vas tomando que al final, comentábamos, es un proyecto de inversión, pues es un proyecto de vida, ¿no? Donde lo que buscas es tener mayor ingreso. Un negocio lo que se hace es tener rentabilidad, porque si no tienes rentabilidad, entonces no es negocio. Entonces, mejor te dedicas a hacer labor social y por eso también traigo un formato aquí de asociaciones civiles donde operas bajo otro esquema y es muy distinto, ¿no? Tú ya no buscas utilidades, buscas una satisfacción personal que es muy distinto, un objetivo distinto, ¿no? Gracias. Comenta rentabilidad y supongo que la comida da una rentabilidad. Sí. ¿Cómo determinamos qué tan buena es esa rentabilidad? A lo mejor dice 30, ok, es bueno, es malo. Sí, a lo mejor dice 40, es bueno, es bueno. Es muy buena pregunta. Hace rato les comentaba que mientras más te acerques se mide de 1 a 100. Mientras más te acerques a 100, es más rentable tu negocio. ¿Y cuál es el mínimo? El mínimo es 0. No, pero el mínimo que... el mínimo aceptable. O sea, el mínimo aceptable, el mínimo aceptable puede ser en función de tu ambición o de tu interés. Entonces, alguien puede decir que 30% es bueno. Yo le puedo decir, pues, yo soy un poquito más ambicioso, ¿no? Para mí 30% pues, no sirve de mucho. Entonces, el capital que tengo pensado para invertir y ganar 30% de lo que voy a invertir, pues no se me hace tan bueno. Voy a hacer ajustes a mi corrida financiera para ver qué tengo que hacer para que se incremente a 40, para llegar a 50. No he visto un negocio real que esté por arriba del 90%. A menos que... Sí, entonces, eso sí es por experiencia, ¿no? Yo no he visto un negocio que salga arriba de cuál tu negocio así real, que quieres poner una panadería, una pastelería, una rosticería. No te resulta eso, ¿no? Para ser reales, no. O que te resulte 100%, que dupliques de manera en 5 años o menos el doble de tu inversión. Personalmente yo no lo he visto, igual si alguien conoce que no lo diga, igual invertir. Digo, tal vez complementar que más allá también de tu ambición, es la visión de los inversionistas, valorar si me conviene invertir en este negocio, me conviene invertir en este proyecto, si me conviene mejor, no sé, en la banca invertir y obtener el rendimiento. Y ya es como que más exactamente la balanza para tomar la decisión, qué es lo que más me conviene como posible inversión. Entonces es como la oportunidad que tiene cada quien, ¿no? A lo mejor sí, si me dio 30, pero yo tengo otra opción que me da 40, pues me voy al 100. Pero si ya no tengo otra opción, sino de 10, pues sí me conviene el de 30. Sí, exactamente. De hecho, comentábamos hace rato que la TIR hace eso, la tasa interna de retorno es
el porcentaje que te arroja te sirve para términos comparativos. Entonces, si tengo igual 100,000 pesos y la TIR me arroja para poner una porcentaría, me arroja 30%. ¿no? Y si tengo otra opción de ser socio y algún socio me ofrece 33, 32%. Ya, como ya hice el proyecto de inversión, entonces decido no invertir en la porcentaría, mejor se lo doy al socio porque me va a ofrecer más. O se lo doy al banco o lo invierto en algún otro firma. Pero tomo la decisión porque ya sé exactamente, ya tengo la información, ya me arrojó la tasa interna de retorno, cuánto es el porcentaje de rendimiento. Y entonces puedo hacer comparaciones sin invertir, solamente lo que le puedo invertir en el tiempo, y si me asesoro con otros tarifas, lo que me cueste nada más el proyecto de inversión. Pero no me aviento a invertir el capital que tengo y me vayas aprendiendo en cada etapa del proceso de montar un negocio. La mayoría de los casos sí sucede, por eso al final de esta presentación les presento unos datos estadísticos del porcentaje de negocios que mueren en el primer año. Cierran en el primer año. Es altísimo. Estos datos que traigo es antes del COVID. Y es porque no hacemos este proyecto. Es justamente por eso. Porque nos aprendemos en la marcha. Y creemos que nos va a alcanzar el ahorro que tenemos y resulta que no nos alcanza, ¿no? Hay que adaptar aquí, hay que adaptar de este lado, hay que comprar esta maquinaria, hay que comprar este equipo, hay que contratar este personal, y que desde una escoba, un trapeador te genera gastos, ¿no? Entonces, todo eso se considera en este apartado. Por eso el formato que les mostré de la corrida financiera viene detallado, y si el espacio no alcanza para llenar la información, pues nos vamos hasta la última página, llenamos toda la información que se requiere, lo vinculamos con la corrida y nos arroja todo. Entonces, por eso le estaba mostrando este proyecto que fue un spa, y ahorita van a ver lo detallado que viene, ¿no? Entonces, sí. Sí. También, porque hay temporadas en que yo voy a vender más postres y hay otras en que tengo que estar así como que Sí. sobreviviendo. Sí, exactamente. Y por eso, y para eso sirve este apartado. El de capital de trabajo, por ejemplo, ya estamos en este apartado, les comentaba hace rato. Viene para llenar, por ejemplo, vamos a poner 1 a todos los meses. Si ingresamos ventas todos los meses. Aquí en donde dice % de ventas al mes, aquí le vamos a poner justamente lo que usted pregunta, ¿no? O sea, si yo sé que el mes de febrero o marzo tenemos ventas bajas, aquí no le vamos a poner el 100% de ventas que estaba proyectando. Le puedo poner aquí un 60%, ¿no? Le puedo poner un 50 o un 30, y luego en los demás meses le pongo un porcentaje mayor, ¿no? Entonces, estoy simulando, estoy proyectando, estoy viendo más o menos cómo se va a comportar mis utilidades con ese porcentaje de ventas. Entonces, para eso sirve este apartado. Pero al final, desafortunadamente por el tiempo, pues no podemos detallar, ¿no? En específico cada apartado, pero sí lo que me interesaba mostrarles es para qué sirve la TIR y para qué sirve la VAN, ¿no? Entonces de acuerdo a su experiencia en los proyectos de inversión, es decir, en la semana se comentó, por ejemplo, lo del equipo, los aspectos técnicos, las ventas, el recurso humano. ¿Cuál es el más común cuello de botella? Es decir, yo pensaría, no sé, que el cuello de botella o lo más importante son las ventas. Total, como decías, en pasteles. Si las ventas me sobrepasan, pues consigo rápidamente otro equipo, otra estufa, otro horno, lo que sea. O otra persona que me ayude, o saco algunas actividades afuera, y etcétera. Puedo manejarlo de muchas maneras si las ventas me sobrepasan. Pero si las ventas me bajan, ahí sí que hago. O sea, ahí sí no hay para dónde hacerlo. Es como en el caso de la pandemia, que le pasó a muchos. Sí. Si no me equivoco, en la segunda sesión comentamos también esa parte, en el que, por ejemplo, se trabaja con la herramienta esta que se llama FODA, en Canvas, y le pone diferentes nombres. Finalmente, en un proyecto de inversión se consideran todos los elementos que nos puede llegar a afectar o beneficiar en un negocio. Pero también hay un apartadito en el que viene una lista de elementos
que se le puede llamar, o se le llama externalidades, que están fuera de tu alcance, que no lo puedes prever, que no lo puedes controlar y que te puede llegar a suceder. En los diferentes escenarios se proyecta eso. Aquí traigo un formativo también para eso. Entonces, presenta los tres escenarios, ¿no? El pesimista, el optimista y entonces, nos sucedió esto. Por ejemplo, un temblor no se puede proyectar. ¿En qué momento va a ocurrir? No sabemos. Sabemos que sí va a ocurrir, no sabemos cuándo. Y no sabemos qué intensidad va a tener. El COVID nos vino a afectar, fue un problema económico mundial y no nos hemos podido recuperar. Hay sectores de la economía que está mal, ¿no? Entonces, no hay flujo de recursos y demás. Se echó mano de los ahorros, de las tarjetas y demás, y ahorita es un problema económico muy, muy fuerte que todavía seguimos arrastrando. A pesar de que es una crítica, a pesar de que se impuso el tema económico sobre el tema de salud, porque se dejó fluir la economía, porque se tenía datos que, por ejemplo, en caso de México, el país ya no iba a aguantar si seguíamos con los negocios cerrados. Entonces hubo muchas críticas en ese sentido de que, pues, ¿por qué se aperturó rápido los negocios? ¿Por qué tuvimos que salir rápido a las calles con cubrebocas a trabajar y demás? Sobre el tema de la salud. Finalmente fue por eso, porque 2, 3 meses más que hubiera seguido la economía así, hubiéramos tenido a nivel macroeconómico un problema más grave todavía, ¿no? No se iba a poder sostener. Pero son eventos que no lo controlamos, son eventos que son impredecibles, pero que sí hay que considerarlo. Como usted comenta, hay eventos que son cortos, de tiempo corto. Sabemos cuáles son las temporadas altas, como bien comenta aquí la compañera, cuáles son temporadas bajas, sabemos cuánto tiempo dura más o menos. Eso sí lo podemos controlar, porque hay sectores que están muy definidos. La industria farmacéutica, por ejemplo, en tema de COVID le fue muy bien, pero hay temporadas también muy buenas y en la industria farmacéutica se sabe cuáles son los meses que no son tan buenos, se sabe qué promociones, qué descuentos, y qué herramientas se utiliza en esos casos. Para el tema, por ejemplo, de las promociones, comentábamos el día de ayer, el hecho que los miércoles te pongan promoción, pues no es casualidad, ¿no? Entonces ya tienen ellos los datos bien definidos y saben que el punto bajo de las ventas seguramente es un miércoles, ¿no? Entonces hay que procurar nivelar las ventas al del resto de los días. Metemos una promoción y seguramente nos apegamos más a las ventas de los otros días, ¿no? A estandarizar las ventas. Se toman decisiones, pero en el momento que se desarrolla el proyecto de inversión es cuando se dialoga, se comenta, se acude con expertos, los que conocen el tema, del sector, y vamos trabajando y redactando el proyecto. Consideran todos esos elementos, para que cuando nos llegue a pasar, pues no nos sorprendamos. Ya teníamos antecedentes, ya sabíamos que podía llegar a pasar eso y cómo lo podemos enfrentar, ¿no? Entonces, eso sí, siempre hay que tenerlo presente. Levantando un poco el tema de la pandemia, es importante considerar los factores que yo observo que funcionaban. Una es la negocios del sector donde quebraron, hay negocios que tuvieron éxito, que tuvieron crecimiento en porcentajes que no tenían planeado, pero ¿qué fue lo que hicieron? Innovaron y evolucionaron. Y no ocupaban innovar drásticamente. Cambiaron únicamente su proceso. Simple o sencillo, un punto del cómo lo estaban vendiendo. Y eso generó confianza. Yo sí me tocó verlo y lo observé. Entonces, clave, la parte de innovación y evolución. No quedarnos siempre estancados con nuestro modelo. Eso suena como a la estrategia de negocio, ¿no? De estar observando lo que está sucediendo fuera y estar cambiando de acuerdo a lo que Es correcto. Bien. Entonces, continuamos. Gracias por las preguntas. De hecho, por eso ayuda mucho para poder ampliar la información.
Y esa es la idea, ¿no? Voy a pasar un poquito rápido, es toda la información que se llena de un proyecto de inversión para que vean, hay que redactarlo, hay que llenar lo más que se pueda de información en cada uno de los apartados, porque eso es lo que se busca, ¿no? Entonces lo que comentábamos es que se proporcione la mayor información posible, porque en función de eso, pues se toman las mejores decisiones. Por ejemplo, aquí les comentaba, estas son imágenes del producto, ¿no? En el tratamiento, la materia prima y el costo. Esto se trabajó en Excel también, la corrida financiera, en la parte última. Se incluye aquí todos los detalles, ¿no? Que se ocupa para cada uno de los servicios. Y aquí viene, y aquí no hay que escatimar ni una para poder tener un presupuesto real de lo que se va a requerir. Y aquí se incluyó todo. Y el servicio que no se incluye aquí, pues no se ofrece, ¿no? Porque genera costo adicional. Y eso puede generar un problema financiero también en el corto o mediano plazo. Entonces aquí se incluyó todo. Viene detallado. Son cuadros que se cortó, se trabajó en Excel, se corta y se pega aquí al formato de Word. Y el formato que les mostraba en blanco, pues es el que se utiliza de base para vaciar toda esta información, ¿no? Viene detallado, descrito cada uno de los servicios en que consisten, ¿no? Es un trabajo que sí lleva su tiempo, pero vale la pena, ¿no? Al final sirve para tomar decisiones y les comentaba, una vez teniendo un proyecto de inversión, lo que sigue es actualizarla, ¿no? Una vez teniendo en operación el negocio. Y aquí se desarrolla toda esa parte, el análisis FODA. Y la parte del organigrama, recursos humanos, la parte legal y la parte financiera, que es información que aquí les comentaba el organigrama, ¿no? Viene detallada actividades y exacto, viene por semana. Y la parte financiera, aquí lo que hacemos es cortar los cuadrantes de Excel y pasarlos a Word. Y llenamos todo esto, ¿no? Entonces ahora me interesa mostrarles el Excel para ver de manera rápida el formato de Excel, ¿no? Si le podemos ver aquí, ya se ocultó. Entonces, por ejemplo, estos no son datos reales, también para que no se vayan con la finta. Por ejemplo, aquí nos resulta inversión de 927,249 pesos, ¿no? Ya llenamos toda la parte de inversión fija, inversión diferida y trabajo, capital de trabajo. Entonces, ¿cuánto necesitamos para invertir? Suponiendo en un spa, bajo las características que ya se desarrolló, bajo los servicios que ya se detalló, bajo el costo de los insumos, materia prima y demás, y personal, y todo lo que ya hemos comentado, se ocupa 27,249 pesos. Entonces, exactamente eso ocupamos. Y acá, pues ya automáticamente se llenó, y cada uno de los apartados, por ejemplo, aquí, lo que se hizo, por ejemplo, como aquí se ofrecen más productos de los espacios que aquí aparecen, entonces, lo que se hizo en este caso fue agregar, al final, otras tablas en Excel para poder vaciar todos los servicios. Por ejemplo, aquí viene detallado los servicios. Toda la maquinaria y equipo que se ocupó. Lo que hacemos es, aquí se clasifica la información, unidades por concepto, precio unitario y costo total, ¿no? Entonces aquí lo que se hace es vincular el costo total, lo insertamos a la corrida financiera que tenemos al principio y se automatiza todo, ¿no? Entonces aquí viene detallado todo lo que se requiere. Y nos arrojó esto, ¿no? Entonces esto es lo que mandamos al principio de la corrida financiera para que nos vincule todo y nos arroje los indicadores que necesitamos. Entonces tampoco nos vamos a complicar si los espacios vienen reducidos, lo trabajamos al final y lo vinculamos a la corrida financiera. Estos son los detalles: duración del servicio, clientes, son hombres o mujeres, precio, número de servicios, cantidad y precio total, ¿no? Viene considerado aquí de manera anual y viene detallado todos los servicios y vienen los costos también. Entonces, esto es lo que se vincula al principio. Y nos vamos, si les parece, directo aquí a la tasa interna de retorno y vemos qué resultó, ¿no?
Y en función de eso, les comentaba, pues se decide qué queremos hacer con el negocio. Aquí no se alcanza a ver bien. Sí se ve. Es que no se oculta esta parte sí. Sí, para. ¿Esa barra? Sí, esa barra de aquí. ¿Esa la de abajo? Sí, la de abajo. Sí, no se puede ver. Esta barra de aquí. Muy bien, gracias. Entonces, nos vamos a la TIR, ¿no? Entonces, en el caso de este proyecto, por ejemplo, la pregunta que comentaban, a una tasa del 12% le ponemos de rendimiento. ¿Cuál es la TIR que nos arrojó con esa inversión que comentábamos hace rato? Nos arrojó una TIR de 40.38%. Entonces, con una inversión de este monto, de 927,249, vamos a tener un rendimiento de este porcentaje, ¿no? 40.38. Entonces, si yo tengo otras opciones de inversión, puedo comparar cuál es el rendimiento que me ofrecen, proyectado a 5 años. Puede ser que me dé menos de 40, o puede ser que tenga alguna mejor opción, una opción más atractiva y me dé más de 40. Entonces agarro mi capital y lo invierto en donde me da más rendimiento. Pero sé exactamente cuánto de rendimiento me da con esa necesidad de inversión, con las características de la idea que ya desarrollé de negocio. Igual lo que hace el banco, simplemente actualizar el dinero que a 5 años con esa tasa de interés, cuánto puede valer mi dinero al día de hoy, ¿no? Sí. Se va a pagar interés. Sí, exactamente. De hecho, lo considera al principio. En este apartado, mira. En este apartado se considera si es crédito de banco, si es crédito gobierno federal, si es crédito gobierno estatal u otras inversiones. Entonces aquí te dice marque 1 si el año está incluido en el periodo de pago. Marque 0 si no lo está. Si es crédito refaccionario, si es crédito de avío. Si se va a pagar el crédito a 5 años, hay que marcarlo. Dice 1 si es préstamo y 0 si es aportación. Entonces, una vez llenando este apartado, todo lo demás se va actualizando en automático. Y aquí viene cuánto de intereses, depende de la tasa que se registre, abono al préstamo y pago al gobierno. ¿Cuánto va a ser el pago? Ya se llena en automático. Entonces, considera este formato todo eso. Entonces, este es el formato que complementa al formato de Word. Entonces, por eso comentaba que el 50% del desarrollo de un proyecto de inversión tiene que ver con el presupuesto, tiene que ver con llenar toda la información, toda la idea y ponerle precio. Y para llegar finalmente a ese resultado, que es la tasa interna de retorno. ¿Qué sucede, por ejemplo, si se presentan diferentes escenarios? Lo que sigue de este formato es la sensibilidad, por ejemplo. Aquí vienen varios factores que le podemos mover para ver si suceden casos como el que usted comentaba, cómo se comportaría mi rendimiento. Entonces viene aquí reducción de ventas por una contracción de diferentes tipos. Por ejemplo, ¿qué porcentaje le podemos poner cambio previsto? Aquí le pusimos el 15. Tratamiento en costos y precios de venta, que hay algún problema en ese sentido, una inflación y demás, se considera aquí, le ponemos un porcentaje. Baja del precio de venta por incremento de oferta, ¿no? Que se ponga otro negocio al lado y eso nos puede llegar a afectar. Más o menos, ¿qué porcentaje consideramos? Se le pone aquí. El impuesto sobre la renta o el incremento del impuesto sobre la renta, se le pone aquí qué porcentaje se incrementó. Una vez que hayamos colocado este porcentaje, todo lo que nos arroja después de esto va a ser un nuevo escenario. Entonces, veríamos cómo todo lo demás cambia y la tasa interna de retorno, por ejemplo, aquí viene la tasa inflacionaria, ¿no? Aquí se puede actualizar cada año cuál es la inflación que vamos a tener cada año. Aquí le pusimos el 4%. Es para simular, y el 12%, ¿no? En este caso. De rendimiento, lo dejamos igual. Y nos da otro porcentaje, ¿no? De tasa interna de retorno.
Por ejemplo, aquí tenemos un, déjenme ver. Por ejemplo, aquí tasa interna de retorno inflacionario nos da un total de menos 5%, ¿no? Un rendimiento también mínimo de retorno pues es del 16%. Son indicadores que ya nos da modificado, cambiando el comportamiento de diferentes escenarios del negocio, ¿no? Y finalmente tenemos las razones financieras, que esto finalmente nos dice, por ejemplo, la prueba de liquidez, rotación de activos productivos, rotación de activos totales. Tiene sentido saber qué significa cada uno de estos. Comentábamos un poquito en las sesiones, la relación costo-beneficio, si el gasto es mayor que el ingreso, qué sucede y cuál es el porcentaje de relación, ¿no? Y nos da este cuadro final, que es el que se analiza también. Y, por ejemplo, tenemos, para dibujar diferentes escenarios, por ejemplo, aquí tenemos 40.38, ¿no? ¿Qué podemos hacer para que se incremente la tasa interna de retorno? Podemos hacer varias cosas. Mantener todo lo demás constante y, por ejemplo, incrementar nuestras ventas. Mantener todo lo demás constante, reducir nuestro gasto. Mantener todo lo demás constante, eliminar algunas áreas de nuestro negocio. Y eso podemos hacer y se va a mover nuestra venta. Igual vamos a cambiarle unos datos aquí en el ingreso y vemos a cuánto se incrementa. Vamos a incrementar el ingreso en un año y vemos si se mueve, ¿no? La tasa interna de retorno. Aquí vamos a ponerle que ingresamos. Le puse mucho, ¿no? Vamos a ponerle $500,000, ¿no? 500,000 pesos y vemos si se mueve con un ingreso de $500,000, 500,000 pesos, si se mueve la TIR. Manteniendo todo lo demás constante y que llega un dinero adicional de $500,000 anual, de 40 la TIR se va a 64, ¿no? Porque tienes un ingreso adicional. Entonces, esa es la bondad que tiene el formato, es decir, puedes manipularlo, puedes dejar el escenario que mejor se adapte a las condiciones en donde te vas a establecer, ¿no? Previo a hacer todo lo que ya comentamos en las sesiones anteriores, de hacer un trabajo más detallado de la oferta, de la demanda y demás. Y así con cada uno de los escenarios, entonces podemos reducir gasto, podemos moverle y ajustarla al rendimiento al que nos satisfaga o al que estemos convencidos de que puede ser un buen negocio, ¿no? Para mí. Entonces, podemos jugar con este escenario y es mejor hacerlo antes de invertir que una vez invirtiendo, ¿no? Entonces, esto es una de las bondades que tiene y de los escenarios que comentamos, eso es lo que sucede, ¿no? Si reduces gasto, pues automáticamente se va a seguir mejorando tu tasa de rendimiento, ¿no? Por eso es importante, comentábamos en el apartado de recursos humanos, pues también considerar qué personal es el que necesariamente tienes que tener, qué áreas son las que tienes que tener, establecer un sueldo también justo y demás, de manera que no te afecte. Por eso también se comentó en una de las sesiones donde se toma la decisión si decides integrar a tu plantilla personal calificado o puedes subcontratar servicios si te sale quizá más barato. Entonces, no te representa igual el gasto, ¿no? Pero cuando ya le pones aquí en números te das cuenta de que sí se modifica el rendimiento cuando tienes más gastos. O te das cuenta de que cuando tu ingreso es mayor, pues sí tienes mayor rendimiento, si todo lo demás permanece constante, ¿no? Y cuando hay que mover o sufre algún cambio los insumos, la materia prima, se incrementa el salario mínimo y demás, se actualiza este formato y se cambia tu rendimiento, ¿no? Entonces puedes tomar la decisión si le metes más publicidad, si le metes más mercadotecnia, si metes promoción, metes descuentos para poder equiparar tu nivel de rendimiento que traías. Entonces, eso es una de las bondades de este formato que se complementa con el formato teórico. Entonces, por eso comentaba, si tenemos ya toda la información, si tenemos el precio de cada uno de los requerimientos de nuestra idea de negocio, este formato en sí se llena muy rápido, pero teniendo todo eso, ¿no? Bajo esa condición. Si no tenemos todo eso, pues sí nos vamos a llevar varios días en cotizar maquinaria y equipo, en investigar bien cada una de las áreas, en cotizar todos los insumos que vamos a requerir, todos los servicios, el costo de los servicios y demás. Una vez que teniendo todo esto, igual en una hora se llena, ¿no? El formato. Entonces,
es muy rápido, es relativamente rápido, pero teniendo eso. Entonces, con eso se complementa el proyecto. Este es un proyecto de inversión. Me gustaría demostrarles de manera rápida el formato de proyectos sociales. Esto va a ser ya muy rápido, no vamos a tardarnos tanto en esto porque ya estamos sobre tiempo. Este es un formato para asociaciones civiles, para procurar fondos nacionales e internacionales. Es un esquema similar, sin embargo, aquí los fines son otros, es apoyar a una comunidad o atender algún problema social, ¿no? Viene aquí la información que se requiere, vienen los apartados que se desarrollan cada uno de los apartados, cómo llenar el formato, y este es un formato también completo pensado en procurar fondos internacionales, que es en el que más recursos suele haber, ¿no? Viene el tema de finanzas también, nos podemos apoyar con el mismo formato de proyecto de inversión para llenar estos apartados. Aquí vienen también todos los conceptos que se requieren, los documentos que se pide también son muy diferentes. Y en términos generales es este el formato para proyectos sociales. Este tipo de proyectos no hay una... No, Entonces, ¿cómo se evalúa? se valora de manera distinta en cuanto al impacto. O sea, los indicadores que se evalúan en un proyecto social es el impacto que vas a tener en la zona o en el territorio en el que vas a desarrollar. Pero ese impacto, entonces... En beneficio, en número de beneficios, el número de usuarios, por ejemplo, vamos a suponer, la zona norte de Morelos es una zona que necesita actividad recreativa. Existe una asociación civil que se encarga de poder llevar actividades recreativas en la zona norte. ¿Qué actividades lleva? Puede ser que sea deporte, es comprar balón, es comprar esto, y demás, todo lo que se requiere. Ahí se mide cuántos asistentes participan en tu actividad. Y se hace reporte, de hecho, en el formato mismo nos pide reflejar los reportes en cuanto al impacto que se tiene, en cuanto a los impactos que se tienen en la zona, es decir, cuántos asistentes tienes en cada evento que asistes. O si te ocupas como asociación civil, realizar trabajos de economía social, por ejemplo, como actividad de transpatio, con un grupo de mujeres, por ejemplo, cuántas mujeres asisten a la actividad. Se mide por el número de impacto. Igual, tema de drogadicción, tema de alcoholismo, temas de marginación, temas de servicios, algunos servicios públicos que en coordinación con gobierno se trabaja. En este caso, la necesidad de financiamiento se le llama la necesidad de capital social. Ya sea alguna fundación o alguna otra instancia gubernamental que esté interesado en apoyarte con recursos para que lleves esa labor social a la zona o territorio en que marca tu objeto social como ente no gubernamental. Entonces se mide diferente, no se mide por elemento, se mide por impacto, número de asistentes, número de participantes, y eso te pide el mismo formato. Entonces ahí te pide, por ejemplo, para que alguien te done, pues tiene que ser una carga autorizada, para que alguien que desea o esté interesado en aportar en tu asociación civil pueda deducir de impuestos de la aportación que hace. Entonces tienes que ser una institución voluntaria autorizada. Sobre todo en temas internacionales, por eso comentaba que este formato es para procurar fondos internacionales, entonces se piden otros requerimientos, son un poquito más detallados. Una bondad que tiene el apoyo con instancias internacionales es que te permiten que nómina estén hasta casi el 60% del presupuesto. Lo que no sucede en la legislación mexicana, que normalmente restringe ya sea 10 o 5%, ¿no? Porque la lógica aquí en México es que haga labor social y que el mayor porcentaje de tu necesidad de gasto social esté destinado a hacer la actividad social. La lógica de las fundaciones o instancias internacionales es que realmente, como eres apasionado en hacer labor social, que realmente se convierta en una atribución o un ingreso para ti. Y que te dediques al 100% a la labor social, por eso te permite que también tengas un sueldo, un buen sueldo, y que casi el 70 o el 70% del personal esté en la nómina. Y que el 30 o 40% del monto del apoyo, pues sí se haga labor social con ese porcentaje.
y que estés realizando labor social de manera permanente, porque eso es lo que te apasiona, eso es lo que quieres hacer. Entonces, que se convierta en un ingreso también para ti. Es una lógica distinta, por eso también aproveché para presentar este formato. Y que vale mucho la pena. En un minuto les voy a presentar este formato de corrida financiera que mide escenarios. Escenario optimista, escenario conservador y el escenario pesimista. Es un formato de INADEM que es muy, exactamente, que es muy práctico también. Esto viene para 48 meses. Igual se registran ingresos, se capturan ingresos y automáticamente arroja los escenarios. Optimista, escenario conservador y el escenario pesimista, ¿no? Y si es de crédito también, aquí viene. Aquí se le pone cuál es el monto, a qué plazo, y viene el análisis de la relación, el punto de equilibrio. También aquí lo trae. Entonces es un formato muy dinámico, muy práctico para corto plazo. Ya el primer formato que mostramos, pues, es un formato para 5 años, que normalmente es el periodo en que piden la proyección de un proyecto de inversión, a 5 años. Pero este formato puede servir, es muy bondadoso también, muy práctico, y por eso aprovecho para presentárselos. Y con eso concluimos. Quiero presentar nada más la última presentación que traigo de algún dato que me llamó la atención. Entonces, para mostrarles por qué tenemos que hacer todo eso, ¿no? ¿Dónde radica la necesidad de hacer todo eso? Está aquí. El primer año, el 30% de los negocios cierran. La tasa de mortalidad es muy alta. En el segundo año, de esos 70 que quedan, cierran el 21%. En el siguiente año cierra el 5.5%. En el siguiente año el 3%. En el siguiente el 2.5%. Al año número 10 cierran 1.3% de los que van quedando. Es acumulativo. De manera que en el año 20 se cierra 0.7%. Eso es un análisis y decimos, pues va en disminución el número de cierres. Por resulta que no, porque lo estamos leyendo desde el primer año hacia el 20, ¿no? Pero si leemos, hacemos la lectura al revés, resulta que en el año 10, por ejemplo, esta es la tasa acumulada, los de acá abajo. En el año 10, el acumulado de negocios que cierran es el 75%. Entonces, viven solamente el 25%. ¿En qué condiciones? Pues no sabemos, ¿no? Entonces, no sabemos cuál es el margen de rentabilidad. Y en el año 20, pues, cierran más del 80% de negocios en nuestro país. Estos datos de 2019, ayer estábamos comentando con el licenciado Ramón y el compañero licenciado Sergio también, que comentábamos que este es el punto fino, por eso la necesidad de hacer un proyecto de inversión para reducir el riesgo y para reducir precisamente la tasa de mortalidad de los negocios en nuestro país. Si no hacemos esto, esta tendencia va a crecer. Si pudiéramos mostrar, por ejemplo, los datos después del COVID, va a ser impresionante. Seguramente esos datos, pues nos quedan cortos, ¿no? Si en un estado de situación económica relativamente normal tenemos esta altísima tasa de mortalidad, tiene que ver con la planeación, tiene que ver con el desarrollar un proyecto de inversión, tiene que ver con el tener claro la idea de negocio, qué vamos a hacer, dónde nos vamos a ubicar, qué necesidad de financiamiento tenemos. Y entonces aquí descartamos la hipótesis esta de que se dice que hay que tener primero dinero para poder invertir en un negocio. Entonces, quizá lo importante no es tener dinero primero. Primero tienes que tener muy clara la idea, tienes que tener determinado perfectamente qué vas a hacer antes de que busques alguna inversión, antes de que inviertas. Entonces aquí se descarta la hipótesis de que, pues, es que si no tengo dinero no puedo poner negocio. Pues no, porque tienes que asegurarte primero si es rentable por ese negocio, si no. Sí. ¿Es similar en otros países? Es muy similar en América Latina. Los países de América Latina. Los países europeos, la tasa es más baja. Sí, es muy, de hecho es muy interesante. De hecho hay página en donde podemos ver datos actualizados de esta información. En México, por eso les comentaba que igual sería bueno checar información del INEGI. ¿Cuál es el comportamiento de la mortalidad en los negocios después del COVID?
y en América Latina. Sí, exactamente. Entonces, por eso, sí, o sea, por eso comentamos que el primer año, en una situación relativamente normal, la tasa de mortalidad es casi del 31%. Después del COVID, pues estamos graves, ¿no? Entonces, pero tiene que ver mucho con la planeación, con el proyecto de inversión, con el desarrollo, toda esta parte que hemos visto durante estos días, ¿no? Durante estas sesiones. Que por el periodo de tiempo, pues lo hicimos muy general y ahorita les presento el formato muy rápido. Pero tiene que ver con esto, o sea, con que no se hace esto, o sea, no está, tenemos en México una cultura de la no planeación. Somos muy aventados y y de adrenalina y demás, y ya ahorita tenemos el negocio y mañana ya cerramos, ¿no? Por eso en los primeros 12 meses esa es la tasa. Bueno, me parece una conferencia de un empresario. Sí. Él comentaba y hacía énfasis. Es de México. Sí. Él comentaba que lo que veía en México es que el mexicano no planea a largo plazo. Entonces, ¿qué pasa? Que instalan un negocio, una empresa y se van comiendo las ganancias. Entonces, al final se meten en problemas y ya no pueden cumplir con la empresa y terminan cerrando. Y lo comentábamos en una sesión también, es justamente porque nos decía que creemos que todo lo que ingresa pues es ganancia y resulta que no reinviertes, te lo gastas en otra actividad no relacionada con el negocio y pues ese dinero ya no regresa al negocio. Te lo vas gastando y cuando te das cuenta ya quebraste, vas a cerrar por la misma sinergia que traes. Pero es por eso, no tenemos el hábito. O sea, sí somos muy emprendedores, tenemos muy buenas ideas, queremos poner un negocio, pero no hay que dejar de lado el hecho de la relación, el hecho de la inversión, el hecho de trabajar por esta parte, exactamente para que veas cumplimiento y que no seas una parte de la estadística. Pero sí, muy buen punto, en América Latina estamos así, en otros países, en otros lados. Y esta es una de las referencias bibliográficas que utilizo. Y aquí les dejo mis datos de correo electrónico. Los que gusten, igual me mandan un correo y les comparto los formatos de información que se requiere. Michoacán, honestidad y trabajo.